hoy vamos a compartir con ustedes lo que nosotros hemos denominado la planificación de pagos de tributos en este mes de abril y mes de mayo, obviamente, de este año. ¿Por qué pensamos en compartir con ustedes este análisis? Porque, como todos estamos enterados, por efectos del coronavirus, la Superintendencia de Administración Tributaria decretó varios días inhábiles y eso tiene como consecuencia un corrimiento en el plazo del pago y de la presentación de las declaraciones de los diferentes impuestos. Pero el asunto es que no todo se computa igual, es decir, no todos los impuestos se estarán o se corre en su presentación, porque lo que tenemos que distinguir es que los plazos, según el Código Tributario, los plazos dados en días se corren conforme los días que se declaren inhábiles. Por eso es que hay una diferencia entre computar el plazo dado en días por efecto del aplazamiento que decretó la Superintendencia de Administración Tributaria y también los plazos que no están dados en días, sino que están dados a una fecha determinada. Por ejemplo, la declaración del impuesto sobre la renta del año 2019, la Ley de Actualización Tributaria nos dice que se debe presentar a más tardar o entre los meses de enero a marzo de cada año. Consecuentemente, el vencimiento fue el 31 de marzo. Esos plazos, según el mismo Código Tributario, cuando cualquier plazo venza en un día inhábil, oiga, se ve lo que dice la disposición, se corre al día hábil inmediato siguiente. Entonces, esto quiere decir que el día hábil inmediato siguiente, después del 31 de marzo, por efectos de la resolución o acuerdo de SAT, es el 15 de abril, o sea, la otra semana. Esto siempre y cuando que la administración tributaria a última hora no decrete más días inhábiles. Entonces, lo que hay que considerar de esta disposición entonces es que el plazo del 31 de marzo para la declaración anual del impuesto sobre la renta, para, por ejemplo, la declaración también trimestral del primer pago a cuenta del impuesto sobre la renta, se corre al día hábil inmediato siguiente. Entonces, en este caso, la declaración anual, la declaración anual al 31 de marzo, se corre al 15 de abril, que es el plazo fatal. En el caso, por ejemplo, de la parte de lo que es la declaración del impuesto al valor agregado, que también vence en una fecha determinada dado un mes, se corre al día hábil inmediato siguiente. Por ejemplo, la declaración del IVA del mes de febrero vence el 15 de abril y así sucesivamente. Ahora bien, el hecho de estar con ustedes esta tarde es para que planifiquemos adecuadamente el pago y la declaración de cada una de los diferentes tributos. Asimismo, también el pago de las declaraciones que se deben presentar a Seguridad Social, porque tiene un efecto si, como consecuencia de la no presentación de un pago de Seguridad Social, el tema es afirmativo, es decir, ocurrirá que no podrá aplicarse el diferimiento de las 3 cuotas que autorizó el acuerdo de Seguridad Social. Okay. Entonces, desde el punto de vista también tenemos que comprender para las empresas, los contribuyentes que no presentaron su declaración anual del impuesto al valor, la declaración mensual del impuesto al valor agregado de febrero, cuyo plazo fue el 31 de marzo, lo tendrán que presentar a más tardar el 15 de abril. Quiero también compartir con ustedes que tenemos el WhatsApp 35 54 83 41. 35 54 83 41, para que al final de esta explicación quedamos a las órdenes de ustedes para formular las preguntas que se derivan de esta explicación. Con mucho gusto las responderemos por la vía del WhatsApp. Entonces, en el caso
de la declaración mensual del IVA del mes de febrero para aquellos contribuyentes que no la han presentado aún. El plazo fatal es el 15 de abril de este año. De igual manera, la declaración mensual de retenciones de facturas especiales del mes de febrero, el 12% retenido de IVA en facturas especiales vence el 15 de abril, y la declaración del pequeño contribuyente del régimen del 5% también vence el 15 de abril. Y por otro lado, también estará venciendo la declaración jurada anual, tanto del régimen simplificado como del régimen de actividades lucrativas del impuesto sobre la renta. Es decir, el periodo anual, los dos regímenes del impuesto a la renta estarán venciendo el 15 de abril. Ahora bien, aquí es donde viene el asunto. Nosotros tenemos que planificar desde un punto de vista del pago. Obviamente lo ideal, lo excelente, es decir, debería de ser que todo se presente en las fechas cuyos plazos están venciendo el 15 de abril, pero probablemente por cuestiones de tiempo, y no sabemos también qué vaya a decretar el presidente hoy en la tarde, si seguimos con la suspensión de actividades de presencia física en las empresas, o bien seguimos en el mismo confinamiento como estamos hasta este momento. Entonces, dependiendo de esas situaciones. Pero en el supuesto caso que tengamos un embudo y no podamos presentar las declaraciones en su orden, deberíamos o debemos de presentar. En primer lugar, presentar todas las declaraciones. No estoy diciendo, eso quiero aclarar, que nos tomemos, que estemos relajados y decir, entonces no voy a presentar determinada declaración porque no quiero presionarme. No, tenemos que presionarnos. Pero en los casos humanamente imposibles, el tema sería que lo que debemos de presentar es la declaración mensual del IVA y las retenciones de facturas especiales y la declaración del pequeño contribuyente a más tardar el 15 de abril. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque lamentablemente el Código Tributario nos dice que el pago extemporáneo del débito fiscal, o sea, del IVA, representa para el contribuyente, si lo llegara a pagar el primer minuto del día 16 de abril, estoy hablando de un minuto, o sea, un minuto, representa una multa del 50% del débito fiscal que se haya determinado para el mes de febrero. Obviamente, si no hay débito fiscal, sino que por el contrario es crédito fiscal, no habría sanción, pero para los casos de débito fiscal, entonces se recomienda que debemos de procurar de presentar esa declaración a más tardar el 15 de abril, porque es el plazo fatal hasta el momento en que estamos haciendo este video. Aclaro, salvo que a última hora la Superintendencia de Administración Tributaria decrete alguna prórroga más, pero por lo visto como que no va a haber prórrogas porque no ha habido ninguna noticia al respecto. Ahora bien, la declaración anual del impuesto a la renta, que vence también el 15 de abril, y así como la declaración del régimen opcional simplificado, así también vence el 15 de abril la declaración del régimen de asalariados para aquellos empleados que no les hayan retenido o por cualquier motivo o por cualquier circunstancia no le hayan efectuado retención o no le efectuaron la totalidad. La ley dice que debe presentar su declaración anual. Esas tres declaraciones, régimen simplificado, régimen sobre actividades lucrativas y el de asalariados, estaba venciendo el 15 de abril. Ahora bien, ¿qué pasa si para estas declaraciones se presenta extemporáneamente, o sea, dos o tres días después? Aquí la sanción no es tan drástica, porque el Código Tributario establece el pago de una mora equivalente a .0005. Repito, equivalente la mora, equivalente al .0005 por el monto del impuesto a pagar por el número de días de atraso. O sea, si ustedes se dan cuenta, no es una multa muy grosera o muy drástica como la del IVA. El IVA es el 50% un minuto después. Y aquí es el 0005 por el impuesto determinado por los días de atraso. O sea que si elegimos, a eso voy, si yo tengo cuello de botella y debo elegir qué impuesto debo presentar primero, obviamente la declaración del IVA, porque la multa ahí es drástica. Puedo elegir en base a las circunstancias de presentar la declaración anual de impuesto a la renta
posterior al 15 de abril, pero tengo la mora del 0,005 por el impuesto y por el número de días de atraso. O sea, la multa sí hay sanción, pero no es diríamos, tan perjudicial económicamente como es en el caso de la ley del impuesto al valor agregado. Bueno, estos son los vencimientos del 15 de abril. Los principales impuestos que vencen el 28 de abril se refiere a las retenciones. El 28 de abril prácticamente están venciendo las retenciones del régimen de asalariados, régimen de actividades lucrativas, residentes, no residentes, domiciliados o no domiciliados, según le queramos llamar, y se deben de hacer a más tardar el 28 de abril. Si aquí se dan cuenta, hubo un corrimiento del plazo de presentación de las retenciones. ¿Por qué razón? Porque los días declarados inhábiles permitieron que se corrieran los días, y por ello es que el cómputo de los 10 días hábiles del siguiente mes se corre para el 28 de abril. Ese es el efecto. Entonces, en ese sentido, la declaración de retenciones, pago de retenciones, que tenía que hacerse dentro de 10 días hábiles del mes siguiente, del mes de abril, por ejemplo, se tiene que presentar a más tardar el 28 de abril. Dentro de las diferentes retenciones que hay que hacer, tenemos la declaración jurada y pago de retenciones, de dietas, de loterías, rifas y eventos similares, y asimismo la declaración jurada y pago mensual de retenciones sobre actividades lucrativas de residentes o no residentes, así también la declaración y pago de retenciones a no residentes, declaración y pago mensual sobre operaciones de marzo de 2020 del régimen opcional simplificado, y así como la declaración jurada sobre renta de capital y ganancia de capital del mes de marzo de 2020. Todas esas retenciones y pagos el 28 de abril. Tomemos en consideración también, si tuviéramos algún inconveniente de no poder presentar el 28 de abril el pago de esas retenciones, tenemos que tener clara la disposición de la sanción, que es el 50% de lo retenido que no se pague dentro del plazo legal, que en este caso es el 28 de abril. O sea, todo lo que es retención, al igual que en el régimen del IVA del débito fiscal, representa una multa muy alta, que es el 50% de valor a enterar a las cajas fiscales. O sea que en ese sentido la recomendación es que las retenciones que vencen el 28 de abril deben y obligadamente tienen que presentarse a más tardar el 28, porque si los presento el día 29, al primer minuto del día 29, ya se ha hecho, ya aplica una sanción del 50% del valor a enterar a las cajas fiscales. Esa sería la sanción que hay que considerar. Ahora bien, los que vencen el 30 de abril del año 2020, ya estamos en el mes de abril, las declaraciones que vencen en el mes de abril el 30 de abril del año 2020, tenemos el pago del impuesto de solidaridad del primer trimestre de enero a marzo de este año. Si se dan cuenta, por eso es que como el plazo del impuesto está dado a fin de mes y no está dado por días, es dentro del mes siguiente al trimestre, en este caso el 30 de abril no se corrió, aunque se hayan declarado días inhábiles, porque el plazo para el pago del impuesto de solidaridad no está dado en días, sino está dado a una fecha determinada, que es el 30 de abril, y como el 30 de abril, si no se corre ya ningún plazo, es hábil, y consecuentemente el pago del impuesto de solidaridad habrá que hacerlo también en el mes de abril, el 30 de abril a más tardar. De igual manera, el pago del impuesto al valor agregado de marzo debe presentarse en el mes de abril, y asimismo también la declaración del pequeño contribuyente del mes de marzo debe presentarse el 30 de abril, y la declaración y pago del primer trimestre del régimen de actividades lucrativas, el primer pago trimestral, también vence el 30 de abril, y el 12% retenido por emisión de facturas especiales de marzo de 2020 también vence el 30 de abril. Si se dan cuenta, entonces, estimados amigos,
Prácticamente el efecto del diferimiento de los días inhábiles declarados por SAT solo aplica para determinados impuestos, pero prácticamente para todos los pagos trimestrales, mensuales del mes de marzo y del primer trimestre del año 2020 que vencen en abril, mantienen sus fechas, es decir, no hay corrimiento de fechas. Por ese motivo es que se debe tomar en cuenta. Ahora bien, yo quiero que reflexionemos referente al pago del impuesto de solidaridad, que popularmente le llamamos ISO. Le vamos a llamar ISO por efecto de más facilidad. En la ley no existe ISO, pero es en nuestro vocabulario del día a día. El impuesto del ISO, que vence su pago el 30 de abril, yo considero que pueden haber algunas empresas, principalmente porque no estuvieron en actividad casi al mes, pudieran tener problemas de plata, problemas de disponibilidad. Ese pago del impuesto de solidaridad pudiera pensarse de decir, bueno, yo pago el impuesto de solidaridad mejor en mayo o junio, aunque sea con sanción. Aunque sea no, pues obviamente es con sanción. En este sentido, yo les sugeriría hacer todo lo posible en pagar el impuesto de solidaridad a más tardar el 30 de abril y ver cómo obtener la plata para pagarlo. ¿Por qué razón? Porque es un criterio de la Superintendencia de Administración Tributaria, es un criterio que respetamos pero no compartimos. El criterio de SAT, que es el 3-2017, que está colocado en la página, y ustedes también lo pueden bajar en nuestra página en internet, chileconroy.com, ese criterio 3-17, y vean el caso número 6. El caso número 6 se refiere al pago del impuesto de solidaridad efectuado de manera extemporánea. Y ese criterio de la Administración Tributaria dice: el ISO que se pague fuera del plazo legal no es acreditable al impuesto sobre la renta y se considera gasto en el año en que se paga ese impuesto de solidaridad. Ese criterio de la Administración Tributaria ya lo ha aplicado y ha formulado reparos fiscales de contribuyentes que inclusive han pagado el ISO mediante pagos debidamente autorizados por SAT, es decir, mediante fraccionamiento, utilizando la forma y facilidad de pago que da el Código Tributario. Ese impuesto de solidaridad pagado extemporáneamente, hasta el momento, el criterio de la Administración Tributaria es no acreditable al impuesto de la renta. Por supuesto, cuando digo por supuesto, me quiero dar a entender que conforme a la ley del impuesto de solidaridad y conforme a la Constitución Política de la República, nosotros somos de la opinión que el impuesto de solidaridad que se pague extemporáneamente sí es crédito al impuesto sobre la renta por un principio y por la propia naturaleza del impuesto de solidaridad, que es acreditable al impuesto sobre la renta, entre otros argumentos más. Les queremos compartir ese asunto porque para no entrar en conflicto o en discusión, porque al final de cuentas una discusión con la Administración Tributaria representa pérdidas para la compañía, porque tiene que entrar en un proceso de defensa, y no es una defensa de meses que puede convertirse en 4, 5 o 6 años según cada caso. Entonces, consideren que eso que estamos diciendo nosotros de pagar el ISO extemporáneamente, hasta el momento, el criterio 317 de la Administración Tributaria establece que no es crédito al ISR y se considera como gasto en el año que se pague. ¿Por qué estamos llamando a esta reflexión, estimados amigos? Porque el problema económico con que nos encontramos todo el mundo, toda Guatemala, todo el mundo casi, pues, en el sentido de que no hay pudiera ser que no hay disponibilidad ahora, el 30 de abril. Entonces las empresas tendrán que verse forzadas a pagar el impuesto de solidaridad después del 30 de abril. Si eso llegara a ocurrir y se mantiene ese criterio de Administración Tributaria, sí tendríamos que defender la posición del contribuyente si en caso hubiese un reparo fiscal por el hecho de haber pagado el impuesto de solidaridad de manera extemporánea. Ese es un punto que deben de considerar, hablarlo con sus empresas, con sus clientes, para hacer todo lo posible en pagar ese impuesto el 30 de abril, porque de lo contrario sí tendríamos una posibilidad de conflicto. De repente, con las nuevas autoridades de la Administración Tributaria, principalmente con el nuevo superintendente que ya eligieron, posiblemente los criterios vayan a cambiar, pero por el momento ese es el criterio. O sea, nosotros lo compartimos, lo pueden ustedes leer en la página de internet. En este caso del impuesto de solidaridad, yo quisiera que hiciéramos conciencia de algo. Como consultores de impuestos
digamos, que conocemos esta mecánica desde hace más de 25 años de todo el tema tributario. No podemos ser irresponsables en decirles a ustedes, paguen el ISO extemporáneamente, la ley los protege y no van a tener problemas. Eso sería un poquito apresurado, porque si ese criterio lo están aplicando y si lo siguieran aplicando, van a tener un problema de discusión y tendrán que defender esa posición a la administración tributaria. Y lo que nosotros no queremos como consultores y asesores tributarios es que no se entre a una discusión con la administración tributaria de una defensa, porque eso representa dinero y pérdidas económicas para la compañía. Pero ¿hay argumentos legales para defenderlo? Sí hay. ¿Argumentos constitucionales? Sí hay. ¿Es crédito al impuesto a la renta lo pagado de ISO extemporáneamente? En nuestra opinión sí es crédito, pero está ese criterio. Eso es como algo que hay que tomar en cuenta para que ustedes tomen sus correspondientes decisiones. Eso es fundamental para hacer la decisión. Entonces, el 30 de abril estará venciendo los impuestos que ya indicamos, y asimismo también hay que examinar el vencimiento del 6 de mayo de impuestos. El 6 de mayo está venciendo las declaraciones y pago de retención del IVA efectuados en marzo del 2020 como agente retenedor del IVA del decreto 20-2006. Si ustedes son agentes retenedores del IVA, tienen que considerar que el 6 de mayo a más tardar tienen que pagar las retenciones del IVA a las cajas fiscales, y asimismo también vence el informe trimestral de las constancias de exención emitidas o enviadas desde el ExenIVA emitidas en el trimestre de enero a marzo. Esos serían los vencimientos del mes del 6 de mayo. Para una mayor información de los vencimientos, ustedes pueden verificar en la página de internet de la SAT el calendario tributario de abril y mayo. Ahí está el detalle de todos los vencimientos, pero nuestro objetivo de esta tarde es llamar a la reflexión principalmente en los siguientes puntos. Todo lo que se refiere al impuesto al valor agregado y lo que se refiere a retenciones debe de pagarse en el plazo, el 15 o el 28, según corresponda, porque un día después ya representa el 50% de sanción, y eso es un problema porque no hay posibilidad de rebajarse. Ese es un problema muy serio económico que les puede causar. Y en el caso del impuesto de solidaridad, también llamar a la reflexión que está el criterio 3-2017, que la administración tributaria lo ha aplicado y posiblemente lo aplicará. Hasta que no cambien ese criterio, vamos a tener ese problema de que el impuesto de solidaridad pagado extemporáneamente puede ser un problema de no acreditamiento, y lo tenemos que defender, lo tenemos que discutir, que un planteamiento bien adecuado consideramos que se lleva con éxito, pero representa costos para la empresa. Entonces nuestro deber es evitarles a ustedes ese costo probable que pudiera ocurrir. Ahora, ¿qué pasa con las cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? Es importante también hacer esta reflexión en el plazo de este tributo. En el acuerdo que emitió la Junta Directiva del Instituto, está permitiendo o dejando la opción para el patrono de diferir las cuotas del mes de marzo, abril y mayo, esos 3 meses, para que se puedan pagar en las cuotas patronales. Las cuotas patronales de esos 3 meses para que se puedan pagar en julio, agosto y septiembre, o bien diferirla en 18 cuotas a partir de julio del año 2020. Bueno, pero lo que hay que considerar que ese acuerdo tiene varias condiciones para poder aplicar el diferimiento. De las diferentes obligaciones que impone ese acuerdo, tenemos nosotros una explicación en nuestro canal en YouTube, que los invitamos a que puedan acceder a la misma. Está identificado como Oscar Chile Monroy, y ahí tenemos el análisis de la aplicación de las cuotas diferidas a seguridad social. Pero el punto que traemos en este momento, adicionalmente que ustedes pueden enterarse de más detalles en este video, el punto que traemos en este momento es el caso de las cuotas que hay que pagar en el mes de abril, a más tardar el 20 de abril, se deben de pagar las cuotas laborales descontadas de marzo a más tardar el 20 de abril. Las cuotas laborales. Las cuotas laborales no fueron incluidas
Dentro del diferimiento solo se incluyó la cuota patronal, el ICRA y el INTECAP, pero la cuota laboral no. Y entonces la cuota laboral, al no haberse incluido, una de las condiciones que impone este acuerdo de diferimiento del instituto es que nos está diciendo el patrono, para poder aplicar el diferimiento o que se le conceda al instituto el diferimiento, tiene que pagar puntualmente en el plazo legal que corresponde las cuotas laborales descontadas. Ok, entonces, en este 20 de abril, ustedes deben de pagar a más tardar el 20 las cuotas laborales. La pregunta es, ¿qué pasa si yo no pago las cuotas laborales? No puede aplicar el diferimiento de los 18 meses o de los 3 meses que dice ese acuerdo. O sea que aquí hay un encadenamiento o una condición, mejor dicho. La condición es patrón. Puede diferir en 3 meses o en 18 meses la cuota de los meses de marzo, abril y mayo, siempre y cuando que cumpla una de las condiciones, que es descontar la cuota laboral y enviar su pago a través de la planilla electrónica dentro del plazo legal correspondiente. Entonces, el mensaje es, además de todos los pagos tributarios que ya hablamos, hay que planificar también el pago al Instituto de Seguridad Social de la cuota laboral de marzo, porque si no lo pagamos, no podemos aplicar el diferimiento que concede el acuerdo, entre otros requisitos más, que son 6 requisitos que impone ese acuerdo, para lo cual les invitamos a ver esa explicación en nuestra página. De manera general, entonces, este es el tipo de pagos que hay que considerar. Esperamos haberlos ayudado en la toma de sus decisiones para sus declaraciones de impuestos, para evitar incurrir en multas, y no sin antes invitarlos cordialmente a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, suscribirse, hacer clic en la campanita para que todos podamos compartir esos conocimientos que nosotros ponemos a disposición de ustedes, de más de 25 años de experiencia en el área tributaria, financiera, contabilidad y auditoría. Les deseo lo mejor, un gran abrazo y sigamos adelante, cueste lo que cueste, sigamos avanzando. Muchas gracias.